Hola, es para mí un gusto que estén de nuevo escuchándonos. En este audio les quiero contar o dar a conocer un poco sobre los capítulos 13, 14 y 15 del libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Bueno, en el capítulo 13, Úrsula ya estaba envejeciendo. Y mientras ella se dedicaba a criar al pequeño Fernando, Amaranta y Fernanda estaban criando Meme. La verdad es que Úrsula se rehusaba a envejecer, pero gracias a la edad que tenía ya era como una carga para los demás. Es más, hasta ciega se estaba quedando, pero prefirió pues guardarse eso y no le contó a nadie lo que estaba sucediendo. Al perder la vista tuvo que empezar a utilizar sus otros sentidos, lo que le permitió agudizarlos o volverlos mejores, hasta que, pues por el uso que le dio a ellos, consiguió el don de la clarividencia. La soledad que vivía Úrsula también le permitió darse cuenta de muchas cosas. Entre ellas, pudo entender que el coronel Aureliano era un hombre incapaz de amar, o que Amaranta fue dura con Pietro Crespo y Gerineldo Márquez porque tenía miedo a amar. Fue entonces cuando comprendió que la única persona valiente de su familia había sido Rebeca. Cambiando un poquito así de tema, en el momento en el que el pequeño Fernando fue a la escuela y Meme al colegio de monjas, Amaranta comenzó a tejer su propia mortaja. También otra vez hago como otro cambio. En la casa hubo cambios importantes. Por ejemplo, Fernanda ya era la que imponía las leyes y ella era una persona de bien, no tenía nada que ver con las bananeras. Por esto mismo fue que echó a José Arcadio II de la casa, diciendo que no vuelva a pisar este hogar mientras tenga la sarna de los forasteros. Ahora Aureliano se sentía más cómodo donde Petra que en su propio hogar, y pues siempre andaba sacándole excusas a su esposa para escaparse e ir donde Petra. Pero igualmente él, aunque pasaba más tiempo con Petra, nunca dejó la costumbre de dormir con su esposa. Hasta que un día Fernanda lo encontró en la cama con Petra. Inmediatamente ella pues lo echó y no fue como sorprendente la reacción que él tuvo porque pues espera que pase algo pues que no sé, sufra o algo así, pero no, este hizo una fiesta de 3 días para celebrar su libertad. Petra y Aureliano eran como jóvenes, iban a parrandas y hacían todo tipo de cosas juntos. En una de esas, Aureliano compitió como en una, no encuentro la palabra, una competencia, sí, competencia de comida con la elefanta. Y por eso estuvo, o sea, estuvo a punto de perder. Fue por esto que como que, no sé, quiso estar más cerca de su ex esposa Fernanda y la empezó a visitar todos los días. Era como si la situación la hubiera invertido. O sea, cuando estaba con Fernanda quería estar más con Petra. Y ahora que estaba con Petra era como si hubiera hecho esposo de su amante y amante de su esposa. Todo esto fue como un descanso para Fernanda. Ella ya estaba haciendo cosas diferentes, como por ejemplo se dedicaba ahora a los ejercicios de clavicordio y a mandarle cartas a sus hijos. En esas cartas nunca les habló de sus tristezas, de sus penas, todo lo contrario, solamente pues prácticamente le contaba mentiras, le decía cosas buenas. Fernanda también sentía que la casa se parecía cada vez más a la mansión de sus padres. Amaranta seguía tejiendo su mortaja y el coronel Aureliano no salía de su taller. Amaranta le enviaba regalos y cartas ocasionalmente a Meme. Fernanda le preguntaba el por qué solamente a Meme y no a José Arcadio. La respuesta que tuvo fue que se morirían sin saber el por qué. Fernanda tenía un miedo, y era que cuando Meme volviera a casa no encontrara a su padre. Por esto se puso de acuerdo con Aureliano para que él se quedara en la casa durante los meses que que Meme viniera. Y así no se vería tristeza en la casa.
Se decía que Meme era muy parecida a Amaranta antes de que estuviera enamorada secretamente de Pietro, pero al contrario de todos, ella no había mostrado signos de soledad. Ella estaba muy conforme con el mundo, con la vida y con todo lo que la rodeaba. Hasta había heredado el espíritu fiestero de su padre. Por ejemplo, una vez, cuando trajo a 4 monjas y 78 compañeras de clase a pasar una semana en la casa Buendía, aunque ella obviamente se encontraba feliz, su madre Fernanda estaba muy estresada por esto. Le dio 72 vacinillas y estuvo feliz, obviamente, cuando todas estas personas se fueron de su casa. Porque pues yo no me imagino qué es tener 72 personas en la casa y, o sea, no. No, y es que de hecho no eran ni siquiera 72, eran 78 compañeras, las 4 monjas y la familia. Pero en fin, luego de que se fueron, dejaron las 72 vacinillas en el cuarto de Melquiades y desde ese momento ya se llamó el cuarto de las vacinillas. Durante ese tiempo volvió José Arcadio II. Cuando él llegó solamente hablaba con el coronel, ya que él entendía que nadie había echado de menos en su ausencia. Úrsula trataba de persuadirlo para que sacara al coronel del taller, pero este, al igual que el coronel, tenía una impermeabilidad por los afectos. Debido a estas actitudes, pues Úrsula, a Úrsula le volvió como el pensamiento de que los gemelos habían cambiado de nombres. Y pues hablando un poco sobre el coronel Aureliano, él se volvió más duro después de que Gerineldo le rechazó su oferta o su idea o su pensamiento, bueno, sí, de promulgar una guerra. Eh, Al coronel Aureliano ya, o sea, él tuvo que dejar de vender los pescaditos porque ya la gente no lo compraba. Entonces ahora lo que hacía era fabricarlos y fundirlos cuando se le acababa el material. eh, Aureliano murió. El día que murió, fue al circo y durante el día recordó como diferentes hechos que, o sea, de su vida, por ejemplo, cuando conoció el hielo y cosas así. Pero antes de morir, él tuvo un sueño, al igual que José Arcadio Buendía, y era que éste entraba en una casa vacía de paredes blancas, donde le inquietaba ser la primera persona que entraba allí. Y pues eso ha sido como un resumen del capítulo 13. Ahora sigamos con el capítulo 14. Las últimas vacaciones de Meme coincidieron con el luto del coronel Aureliano. Aureliano II vuelve a la casa como de costumbre por las vacaciones de Meme. Se habla de que Fernanda debe recuperar su autoridad en la casa, ya que su nueva hija la llamaron contra su voluntad, Amaranta Úrsula. Y ya luego de esto empiezan a hablar sobre Meme. Ella había terminado sus estudios y él había conseguido un diploma que la acreditaba de concertista de clavicordio. Era muy conocida porque su personalidad era como doble, o no sé cómo explicarme, pero por ejemplo ella se podía ver muy madura y muy seria al tocar el clavicordio y podía pasar inmediatamente a tener una personalidad como un poco infantil. Pero también habla más que todo como que Meme hacía las cosas como por complacer a su madre, como que ella no era libre totalmente. Por ejemplo, ella tocaba el clavicordio y sacaba buenas notas solo para complacer a su madre. Y podríamos ver cuáles eran sus gustos reales cuando ella salía con sus amigas o cuando iba al cine con su padre. Por ejemplo, a ella le gustaba mucho estar en fiestas ruidosas, estar con sus amigos, con sus amigas y pues hablaban sobre cosas de hombres y fumaban y tomaban alcohol y ese tipo de cosas. Pero también hay una parte en la que nos dicen que finalmente Meme renuncia al clavicordio después de que hay un luto por la muerte de Amaranta. Durante las segundas vacaciones de Meme, ella descubrió que su padre en realidad solo estaba en la casa por aparentar.
Aureliano II se sentía muy culpable por no pasar tiempo con Meme. Entonces, él desde entonces quiso dedicarle más tiempo. Entre ellos se creó una muy buena relación, o sea, una relación entre padre e hija, que a él también le sirvió mucho para liberarlo de la amargura, del estrés y de todo eso. Empezó a pasar todo el tiempo con su hija y la llevaba al cine, la llevaba al circo y además le redecoró su habitación e invirtió mucho dinero en ella. Meme en realidad no era bella físicamente, pero tenía una personalidad muy linda, o sea, ella era muy simpática y caía muy bien desde el primer momento, o sea, en el momento de conocerla podía caer muy bien porque ella era muy simpática, ella era descomplicada y pues sí. Por otro lado, Petra sentía como miedo de Meme, porque ella había logrado lo que nunca logró Fernanda, que era privarla del amor de Aureliano II. Y era porque más que todo Aureliano se la pasaba con su hija y estaba como ignorando a Petra. Entonces era como que ahora el empeño de Petra era reconquistar a su marido. Meme tenía amigas norteamericanas o gringas. Y la verdad, Fernanda no quería que ella se mezclara con los gringos, pero Úrsula se lo había permitido siempre y cuando Meme no se volviera protestante. Después de que Meme, o sea, estaba mucho tiempo con ellas, y al tocar el clavicordio, empezó a tener tanto contacto y pues estar tanto con ellas que hasta aprendió inglés. Aureliano II se entusiasmó mucho, pues se emocionó y le compró una enciclopedia inglesa. Meme tenía muy buena confianza con su padre y podían hablar de cualquier tema y tener secretos entre ellos. Bueno, por otro lado, podemos decir que como el sueño o el deseo, sueño no, el deseo de Amaranta era que Rebeca muriera primero que ella. Es más, siempre estuvo haciendo una mortaja para Rebeca sin que nadie lo notara. Era tanto el odio que sentía esta mujer por Rebeca que había hasta planeado su funeral, pero los planes no siempre salen como uno quiere y pues Amaranta murió primero. Y ahí fue cuando la paz de la casa se interrumpió. La muerte de Amaranta se le fue anunciada y pues se le dijo que esta le dijo que tenía que tener su propia mortaja para el próximo 6 de abril. Ella quiso perder tiempo, o sea, ella estaba como consiguiendo materiales difíciles de conseguir y pues, o sea, sí. Es más, ella se lo anunciaba a la familia, se lo anunció a la gente de Macondo, fue a medir su ataúd y hasta, o sea, eso es algo muy raro de ver una mujer que está hablando de su muerte, que hasta el cura la creyó loca, pero siempre hay alguien que cree en uno y pues en este caso fue Úrsula que creyó en la locura, o no la locura, sino en lo que estaba diciendo, porque sabía que los buen día no se morían por enfermedades. Eh, cuando Amaranta se colocó en el ataúd, murió. Después de la muerte de Amaranta, Úrsula no se volvió a levantar. Y ahora era Santa Sofía de la Piedad quien se encargaba de ella. Úrsula también empezó a pasar mucho tiempo con Amaranta Úrsula y sintió mucho afecto por ella porque era muy parecida. Y, o sea, era como idéntica a ella, hasta le enseñó a leer. Fue Úrsula también la primera en enterarse de que Meme estaba saliendo con alguien porque siempre sacaba excusas y actuaba muy distinto a como actuaba normalmente. Bueno, aunque en realidad no se había enterado totalmente, pero ella sí tenía la sospecha. Quien en realidad sí se enteró primeramente fue Fernanda, que cuando fue al cine la encontró besándose con un hombre. Fernanda se volvió loca y la tomó y la llevó a la casa.
El hombre con el que estaba saliendo Meme se llamaba Mauricio Babilonia. Él había nacido y crecido en Macondo y era aprendiz de mecánico en los talleres de la compañía bananera. Eh, la forma en que se conocieron este hombre y Meme fue pura casualidad. O sea, Meme estaba acompañando a Patricia Brown a buscar un automóvil para dar un paseo por las plantaciones. Pues porque el chofer estaba enfermo, entonces Mauricio Babilonia condujo y ahí fue donde se conocieron. Y pues desde entonces como que lo que más habían hecho era saludarse, pero Meme quería volverlo a ver y lo quería conocer, entonces iba en busca de los talleres, o sea, iba al taller de automóviles para encontrárselo. Meme ya estaba totalmente enamorada de Mauricio y en ese momento ella estaba relacionando que cada vez que lo veía aparecían mariposas amarillas y pues de inmediato le contó este amor a su padre. Pues puedo hacer un paréntesis aquí y es que quizás Gabriel García Márquez quiso mencionar en este punto a las mariposas amarillas porque es algo como muy típico de decir, de relacionar como el amor y los sentimientos y ese tipo de cosas con las mariposas. Y pues las mariposas amarillas son el animal favorito de Gabriel García Márquez. Bueno, y ya continuando con la historia, un día Mauricio le llevó un paquete a Meme, pues que supuestamente era un regalo de Patricia Brown, pero cuando ella lo abrió resulta que era una invitación para que ellos fueran al cine. Meme estaba totalmente loca por él y lo que más le impresionaba era que él siempre decía lo que no se debía. Pero Meme ya estaba tan obsesionada o tan enamorada por este chico que ni siquiera quería salir con sus amigos y encontraba a su padre como un estorbo, o sea, solo quería pasar el tiempo con él, pues con él, con Mauricio. Pilar Ternera fue como un vínculo entre estos dos jóvenes. Después de la muerte de Amaranta, ellos se veían 2 veces por semana por casi 3 meses. Pero la verdad Fernanda, cuando los descubrió, no estaba como muy de acuerdo con esta situación. Y aunque Aureliano II trató de inferir para ayudar a Meme, Petra interrumpió en esto y le dijo que no se emitiera, que eso era asunto de mujeres y entonces pues él no hizo nada. Fernanda empezó desde entonces también a matar a todas las mariposas amarillas de la casa porque ella pensaba que daban mala suerte. En la casa habían instalado un guardia nocturno porque se estaban robando a las gallinas. Eh, una noche en la que Meme y Mauricio habían quedado de encontrarse en el baño, eh, los, los guardias al ver a Mauricio en el tejado dispararon un proyectil en la columna y esto lo redujo a él a la cama. O sea, él tuvo problemas, obviamente era un disparo en la columna y él terminó en la cama y ahí quedó el resto de su vida. Mauricio murió viejo de soledad. Bueno, y pues eso es como también un resumen del capítulo número 14 y ya continuaremos con el capítulo 15. Bueno, luego de la muerte de, de Mauricio, Meme no volvió a hablar. Se puede relacionar el silencio con la soledad. Bueno, y ahora sí, continuamos con la historia. En el capítulo número 15, Fernanda toma a Meme sin avisarle a nadie y con una maleta y la mete en un tren. Era como para, según ella, remover la vergüenza. Y al lugar donde Fernanda llevó a Meme fue al convento donde ella había estado cuando la educaron para ser reina. Meme murió allí, pues en el convento, murió de vejez y nunca mencionó una palabra y hasta le habían cambiado el nombre, pues Fernanda y las del convento le decían Renata. Fernanda volvió a Macondo en un tren protegido por policías. En el momento en que Fernanda llegó a Macondo se enteró de que José Arcadio II había incitado huelgas en contra de las bananeras. Les habían aprobado lo que pedían, que era no trabajar los domingos.
José Arcadio II había cambiado de ser capataz de la compañía bananera a estar con los trabajadores, lo mismo que hizo el coronel Aureliano con los liberales y conservadores. De igual forma que al coronel Aureliano lo intentaron matar, a José Arcadio II también, pero se salvó y él ignoraba el hecho de que se había salvado. Aureliano II se sentía culpable por lo que había ocurrido con Meme y quería como estar de nuevo en la casa con Fernanda y traer de nuevo a Meme, pero Fernanda se lo impidió y le mostró unos papeles donde supuestamente Meme había firmado que quería estar en el convento, lo que hizo que Aureliano se le limpiara la conciencia o pues ya no sintiera más culpa y volviera donde Petra. Un día una monja llegó con una canastilla con el hijo de Meme. Le dijo a Fernanda que se lo llevaría y que ya lo habían bautizado con el nombre de Aureliano Babilonia. Cuando se lo entregó, les dijo que lo había encontrado flotando en una canastilla. Al comienzo del capítulo hablan de que Fernanda no quería que nadie se enterara como de este niño y lo tenía como oculto en la antigua pieza del coronel Aureliano. Una vez hasta tuvo como la oportunidad de matarlo, ahogándolo, pero no tuvo el suficiente coraje para hacerlo. Para ella ese niño era el regreso de la vergüenza que había desterrado de su casa. Bueno, cambiando ahora un poquito el tema, los trabajadores de las bananeras ahora estaban con nuevas peticiones. Ahora eran por insalubridad de las viviendas, uso de los vales, engaño de los servicios médicos y de la iniquidad de las condiciones de trabajo. Pero los que manejaban la compañía bananera ignoraban estas peticiones. Decían que los trabajadores no eran trabajadores a su servicio, sino trabajadores temporales, lo que no les permitía tener ciertos beneficios, o mejor dicho, estos beneficios que ellos querían. Debido a esta situación, estalló la gran huelga. Los obreros estaban totalmente desacuerdo con el trato, con el manejo que les daban a ellos y pues hicieron y deshicieron prácticamente. Y la situación evolucionaba para que fuera una guerra civil, ya que se hizo un llamado a los trabajadores para que concentraran en Macondo. Se anunciaba que el jefe civil y militar iba a anteceder ante el conflicto. Llegó el día donde iban a interceder el jefe civil y militar, y José Arcadio II se encontraba ahí. En este día, con el público de trabajadores, un teniente dijo el anuncio que declaraba en 3 artículos a los trabajadores una cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército a matarlos a bala. A los trabajadores les dieron 5 minutos para retirarse, pero nadie se movió y comenzó entonces el disparo de los militares que poseían las ametralladoras. Luego de esta masacre, José Arcadio II despertó en un tren donde iban todos los muertos. Todos estos iban a ser tirados al mar. Entonces, José Arcadio II se salió del vagón del tren y trató de caminar de vuelta a Macondo. Cuando iba de vuelta para descansar, fue a una casa que se encontró. Allí una mujer lo atendió. Mientras estaban conversando, le dijo que ella no sabía nada de la masacre, que en los últimos tiempos el coronel Aureliano, con más casas con las que se tropezó, dijeron lo mismo. Nadie sabía algo de una masacre. Aureliano II se había quedado en la casa porque estaba lloviendo y estaba esperando a que escampara. Este no le creyó la historia del masacre a su hermano. Después de un anuncio se dice que los obreros habían obedecido a la orden de abandonar la estación y se dirigían a sus casas en caravanas pacíficas. También decía que sus peticiones habían disminuido, que ahora eran la reforma del servicio médico y la construcción
de letrinas en las viviendas. Y también se decía que Jack Brown había aceptado las nuevas condiciones. Después del anuncio del señor Jack Brown, la precipitación aumentó en toda la zona bananera. La lluvia no cesaba, mientras que no terminaba la historia de los militares en donde no había matado a nadie. Se impuso sobre la verdadera masacre. La ley marcial seguía, por lo que los militares después del toque de queda derribaron las puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de las casas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Cuando le preguntaron a los militares, los parientes de las víctimas, por las víctimas, estos negaban todo. Decían que lo que decían era solo un sueño y que Macondo era un lugar feliz. José Arcadio II fue el único sobreviviente. Un día llegaron los militares y registraron la casa. Un militar se interesó por los pescaditos de oro que había, que era del coronel Aureliano, y consideraba una reliquia. Le tenía mucho respeto y admiración. Aureliano II le dio un pescadito de oro al hombre y siguió registrando la casa. Encontró en el cuarto de las vacinillas a José Arcadio II, pero no se lo llevó ni lo mencionó y se encontraba más intrigado por las vacinillas. José Arcadio II en los próximos meses siguió oculto en la habitación, recordó conversaciones con el coronel y lo encontraba un imbécil por no saber descubrir con pocas palabras la guerra. Miedo. A los 2 meses seguían las lluvias y la única persona que interactuaba con él era su madre, quien venía a dejarle comida. El resto de la familia lo olvidó. Después de 6 meses, cuando se fueron los militares, sacó el candado a su habitación. Padecían de la misma somnolencia y sintieron el mismo desprecio por la alquimia y la sabiduría de su padre. Esos niños andaban como sinumbáticos. Hasta les preparé una pócima de paico machacado, pensando que tenían lombrices. Aureliano estaba tan metido en las experiencias de su hermano que se enteró del nacimiento de su hermana Amaranta solo cuando la casa se llenó de gente. Amaranta nació un jueves de enero, a las 2 de la madrugada, y antes que cualquier persona entrara al cuarto me encargué de revisarla, y aunque esta era liviana y acuosa como una lagartija, tenía todas las partes humanas, gracias a Dios. ¿Y qué hay de los gitanos? Acababa de cumplir mi dieta cuando ellos volvieron. Esta tribu de gitanos traía una especie de circo. Exactamente. La gente de la aldea se divertía y sorprendía con la cantidad de atracciones que traía esta gente. José Arcadio y Pilar Ternera fueron 2 novios dichosos entre la muchedumbre, pero esa felicidad no duró mucho. Pilar Ternera le hizo saber a José Arcadio que ahora sí era un hombre, iban a tener un hijo. Pero esa felicidad no duró mucho. Pilar Ternera, pues José Arcadio no se esperaba tener un hijo. Ya no salía de su casa, no lograba salir de la preocupación, hasta había perdido el apetito y el sueño. Aureliano no lograba sacarle ni una sola confidencia. Una noche, como de costumbre, José Arcadio abandonó su cama, pero esta vez no se dirigió a la casa de Pilar Ternera, sino a la feria. En la feria conoció a una muchacha gitana. Luego de un rato fueron a una carpa y se besaron. Desesperadamente, se desvistieron y tuvieron relaciones. Eso sucedió un jueves. La noche del sábado, José Arcadio se amarró un trapo rojo en la cabeza y se fue con los gitanos. Yo estaba como loca buscándolo por todos lados. Cuando llegué al lugar donde era la feria, solo encontré un reguero de desperdicios. A todos les preguntaba que si lo habían visto. Alguien que andaba por ahí me dijo que lo había visto irse con los gitanos. ¡Se metió de gitano!, corrí a decirle a mi esposo. Ojalá sea cierto, así aprenderá a ser hombre, le respondí. Era mi hijo, no podía dejarlo ir. Decidí seguir el camino de los gitanos, pensando que aún tenía tiempo para detenerlo. Pero luego de mucho trayecto decidí no regresar a Macondo. Tenía que buscar a mi hijo. Cuando noté la ausencia de mi esposa, dejo a Amaranta a cargo de una mujer y con un conjunto de hombres y mi hijo menor salí en busca de Úrsula. Luego de 3 días de búsqueda sin resultado alguno, volvimos a Macondo. Aureliano sentía que Pilar Ternera era la culpable de la desaparición de su hermano y por consiguiente la de su madre, pero el tiempo puso las cosas en su puesto. De pronto todos hacían lo que debían. Cosas muy extrañas empezaron a suceder. Por ejemplo, un día la canastilla de Amaranta se movió con impulso propio.
Casi 5 meses después reapareció Úrsula, rejuvenecida. José Arcadio Buendía estaba muy emocionado, pero ella no compartía su alborozo. Le dio un beso convencional y le pidió que se asomara a la puerta. Cuando salí a la puerta, vi a una muchedumbre. Eran hombres y mujeres, como nosotros. No eran gitanos. Venían del otro lado de la ciénaga, en pueblos que recibían el correo y conocían las máquinas de bienestar. Resulta que Úrsula nunca pudo encontrar la ruta de los gitanos, pero sí la ruta que su marido no pudo descubrir en su frustrada búsqueda de los grandes inventos. Bueno, hasta aquí llega el audio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que sigan con nosotros próximamente. Muchas gracias también a nuestros 2 invitados. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias por invitarnos a esta emisora. Por cuestiones de tiempo no podemos volver a acompañarlos a una nueva entrevista, pero nos sentimos muy agradecidos de que contaran con nosotros en un nuevo capítulo. Chao. Chao.